educación a distancia la defino como un diálogo didáctico mediado entre el profesor o institución y el estudiante, que se encuentra ubicado en espacio diferente al de aquel y que aprende de forma independiente, pero también colaborativa. Esta definición de educación a distancia pretendía en su momento que fuese, dentro de lo que cabe, integradora o global, por lo que debería servir para acomodar en ella tanto a la educación a distancia de corte más convencional como al e-learning actual, pasando por la inicial enseñanza por correspondencia, el estudio independiente, estudio en casa, estudio externo, teleenseñanza, teleaprendizaje, enseñanza abierta, aprendizaje virtual, aprendizaje abierto, etcétera, etcétera. Bien es cierto que no todos estos términos son sinónimos, pero sí que tienen una común característica básica en torno al sentido de la educación a distancia. En todos estos términos, la clave que yo deseo resaltar es precisamente la del diálogo. Diálogo que naturalmente debe tener un enfoque didáctico, o si mejor se requiere o se prefiere, un enfoque pedagógico, y que por otra parte debe sustentarse básicamente en la mediación al realizarse a través de los diversos soportes. Por tanto, diálogo, si no existe diálogo, no hay educación. Didáctico, pretendemos que el otro aprenda, alcance unas determinadas competencias, y mediado a través de los medios. Quiero significar en este punto esta característica del diálogo educativo. El diálogo educativo como la práctica donde el docente, sin perder la autoridad que su papel exige, se presenta como un otro que respeta al educando, que le valora, que se pone en su lugar, que lo trata con cordialidad. Así, más allá de la relación unidireccional que se utilizaba para mandar y transmitir información a presión, surge la voz del educando, el alumno, el estudiante, que responde, que pregunta, que habla y así participa en su propio proceso. En definitiva, que aprende. Es una relación bidireccional, más allá de que ésta sea conducida por el docente. Ya es positivo el tratar de aprender de nosotros y comprender cuáles son sus pretensiones. En la propuesta teórica que vengo madurando desde hace años, voy a considerar diversos tipos de relación dialógica presentados de forma dicotómica. Así como podemos ver en la diapositiva, hablaré del diálogo o de los diálogos simulados. Son los diálogos establecidos con nosotros mismos y también con los materiales de estudio, por contraposición a los diálogos reales que realizamos con otros. La segunda dicotomía hablaría de los diálogos síncronos, diálogos que establecemos en directo, o asíncronos, diálogos establecidos en diferido. Todos estos diálogos se dan, como vamos a ver, en la educación a distancia. Diálogos unidireccionales, docente-alumno, o multidireccionales, docente-alumno, alumnos y viceversa. Diálogos verticales, docente-alumno, vertical y viceversa, u horizontales, alumno-alumno, alumno-alumnos, alumnos-alumnos. O diálogos, por otra parte, y finalmente, estructurados, que serían diálogos más formales, más rígidos, o flexibles, diálogos menos formales, menos rígidos. Es evidente que si deseamos enriquecer el ámbito teórico sobre la educación a distancia, no podemos partir de cero. Habrán de considerarse las existentes filosofías y teorías de la educación, las propuestas teóricas provenientes del campo de la comunicación y de la difusión, y también todo el recorrido de las teorías del aprendizaje. Me voy a centrar en teorías de la educación a distancia globales, dejando al margen la incidencia en la educación a distancia de las teorías del aprendizaje. En este sentido, aprovechando la clasificación histórica ya y muy reconocida que desarrolló Keegan hace más de 2 décadas, y apoyándome en ella, la adapto
haciendo los siguientes grupos. Por una parte hablaríamos de las teorías de la industrialización, cuyo representante más prominente es Peters, las teorías de la independencia y de la autonomía, con el protagonismo de Wedemeyer, las teorías de la distancia transaccional, donde el protagonista fundamental es Michael Moore, la conversación didáctica guiada con Holmer, las teorías de la interacción y comunicación, el representante fundamental es Watt, la comunicación bidireccional de Garrison, el aprendizaje colaborativo de Henry, Slavin, etc., y las teorías de la equivalencia de Simonson. Son las que tienen ustedes representadas en la diapositiva con la que se encuentran. De estos diferentes aportes teóricos que les he enumerado, se deduce, se infiere que no existe una única teoría de la educación a distancia, es obvio, una única teoría que explique los fundamentos, estructura, propósitos, funciones, posibilidades de la educación a distancia, que guía la práctica y la investigación empírica. No existe un solo planteamiento teórico, faltaría más, y mucho menos con los cambios sustanciales que ha sufrido esta modalidad en los últimos años al integrar en la mayoría de proyectos a las tecnologías. Mi propósito en esta presentación es el de ir cerrando este aporte teórico que pretendo como integrador y global, y que he venido denominando ya desde el siglo pasado, desde 1999, como del diálogo didáctico mediado. Deseo clarificar las relaciones entre las realizaciones prácticas y los supuestos teóricos. Por ello, mi propuesta pretendo que sea coherente y articulada, pero también flexible, de manera que no exista disociación entre la teoría y la práctica. El modelo teórico lo apoyo en el gráfico que vamos a ir desarrollando en las diapositivas siguientes y que configuro en 4 cuadrantes, numerados, como pueden observar, de arriba abajo y de izquierda a derecha, mediante los que quiero significar los componentes principales, las diferentes tipologías de diálogo que se presentan en la educación a distancia, a la vez que mostrar las grandes etapas que han supuesto la incorporación progresiva de los diferentes recursos educativos a esta modalidad. Igualmente, en estas diapositivas se van a reflejar los flujos de comunicación, los procesos que se pueden implementar en un sistema de educación a distancia y la interacción de todos los elementos y componentes que la configuran. Por eso, las teorías generales de educación a distancia antes aludidas, pretendo integrarlas en este modelo ecléctico y global, porque de todas ellas se extraen principios, ideas y normas altamente, tremendamente válidas para una intervención ligada realmente a este modelo teórico. Vamos a intentarlo. Destaco inicialmente los 4 grandes componentes esenciales de todo programa a distancia. Ahí tienen ustedes en el gráfico la docencia representada por la institución, el aprendizaje por los alumnos, los materiales donde se albergan los contenidos y la comunicación, donde están las vías, los canales que nos sirven para comunicarnos con los alumnos, para que estos puedan comunicarse entre sí y exista esa comunicación multidireccional. Bien, en estos 4 componentes ubico precisamente el diálogo, que en este caso le doy el calificativo de didáctico con el fin de enfatizar, como decíamos antes, el objeto de ese diálogo, al igual que mediado por entender que solo en situaciones excepcionales este diálogo llega a ser directo y presencial en esta modalidad que nos ocupa y preocupa de la educación a distancia. La docencia en las instituciones a distancia, sobre todo en las macroinstituciones, más que en el profesor individual, saben ustedes que se visualiza en los equipos, en la institución. La institución, la organización, es la que de hecho enseña. Se le viene llamando como organización que ayuda u organización de apoyo. No es el profesor a nivel individual el que lo hace. En la enseñanza a distancia, como digo, esto que refiero fundamentalmente en las macroinstituciones a distancia. En la enseñanza a distancia el docente nunca es uno o nunca debería ser uno, salvo en programitas muy pequeños, en programitas muy concretos. Son diversos los agentes que intervienen en el proceso de enseñar y aprender, hasta tal punto que solemos reconocer a la institución como la portadora de la responsabilidad de enseñar. En el aprendizaje del alumno deberemos enfatizar todas las posibilidades de los diferentes tipos de diálogo que pueden establecerse mediante
los que llegamos a generar tanto aprendizajes individuales como aprendizajes de carácter más colaborativo, cooperativo, etc. En este modelo teórico del diálogo didáctico mediado, basamos la propuesta en la comunicación a través de los medios, que cuando se trata de los materiales, pues va a descansar en el autoestudio, y cuando se trata de las vías de comunicación, en la interacción, como decíamos antes, sea vertical o sea horizontal. Vamos a fijarnos en que en los cuadrantes 1 y 3 voy a cifrar las características de los diferentes tipos de diálogo que aparecen en la parte superior de la diapositiva, si hacen un esfuerzo y pueden leerlo. Igualmente, otras modalidades de diálogo las he situado en la parte inferior del gráfico referida a los cuadrantes 2 y 4. En los cuadrantes, en el de la izquierda del gráfico, el 1 y el 2, en los de la izquierda, vamos a ir observando que trato de ubicar situaciones y procesos más propios de la educación a distancia de corte convencional. Y sin embargo, en los dos cuadrantes de la derecha, en el 3 y en el 4, voy a ir reflejando modelos educativos basados en sistemas digitales. Vamos a ver. Como pueden observar, también trato de reflejar en el gráfico las distintas etapas, la evolución de la educación a distancia. Lo tienen ustedes en la parte de arriba, señalando las siguientes épocas. Podríamos haber diversificado más, pero creo que estas épocas son realmente significativas. Hasta 1960, desde 1960, desde 1980 y desde 1995. Pienso que son años, como digo, en torno a los cuales se produjeron sonoros cambios que afectaron de forma muy clara, muy determinante, a esta forma de enseñar y aprender. En este esquema gráfico que les voy desarrollando, apunto también, véanlo, en el eje de las ordenadas, un progreso desde un menor grado de autoestudio, un menor grado de estructura, hasta dosis más altas de estudio autónomo, que por consiguiente deben llevar a una estructura más rígida. En el eje de las abscisas, la parte de abajo, el progreso sería desde mínimos usos de la tecnología y escasa autonomía en el estudio, a un uso más constante de herramientas tecnológicas que van a llevar a mayores cotas de autonomía. Vamos avanzando. Ahora vamos a centrar la atención en los dos cuadrantes de arriba, en el 1 y el 3 del gráfico que les presento. Ahí se cifra la interacción docente-saber-alumno. Es decir, ahí pretendo establecer la asimetría propia del diálogo educativo. Los materiales, sus contenidos, son diseñados por los correspondientes equipos con la finalidad de generar saber en el estudiante. Esos diseños, tras la producción, se plasman en los clásicos soportes de texto, audio o vídeo. También a través de la radio y la televisión. Por tanto, ese diálogo simulado, esa conversación didáctica, es la de carácter asíncrono. Los docentes dialogan, entre comillas, con los estudiantes a través de los materiales que han de sostener un gran cúmulo de facilitadores que generen en el discente la permanente sensación de que se le interroga, de que él puede responder, aunque nadie le refresque esa respuesta. Este diálogo tiene generalmente la característica de ser unidireccional. Con mucho podemos aspirar a una relación de bidireccionalidad de carácter básicamente vertical entre el estudiante y la organización de apoyo. Esta variable de diálogo simulado puede conjugarse también como la estructura del curso, que según los programas, las formulaciones, podría ser más o menos rígida. Por tanto, en el primero de estos cuadrantes, en el 1, trato de ubicar la parte más convencional de la educación a distancia. Por una parte estaría el diálogo simulado, que se plasmaría a través de los diferentes materiales clásicos, los de toda la vida, impresos y audiovisuales, donde se almacenan los contenidos propios del estudio, y que son diseñados considerando, como no, las características de la conversación didáctica guiada, y que suponía esa comunicación no contigua
apoyada por una comunicación simulada a través de la interacción del estudiante con esos, como digo, con esos materiales de estudio. En el cuadrante 3, en el de la derecha de la parte de arriba, se comienzan a dar cita ya a tecnologías más avanzadas que, bien utilizadas, pueden propiciar mayor interacción. Aunque también interacción de carácter simulado, de carácter de conversación simulada, de diálogo simulado. Es decir, la conversación didáctica guiada encuentra en este cuadrante grandes posibilidades, cómo no, gracias precisamente a la hipertextualidad, al multimedia. A pesar de todo esto, en este cuadrante 3 se encerrarían experiencias de educación a distancia que limitarían el diálogo a la simulación, no cabe duda. La asincronía, la asimetría, la unidireccionalidad y la estructura, que aunque algo menos que en el cuadrante 1, van a continuar siendo bastante cerradas. Esa responsabilidad institucional de enseñar, sobre todo la que recogemos en los cuadrantes 1 y 3 de este gráfico que les estoy proponiendo, podía llegar a realizarse a través de procedimientos industriales que destacaban en sus teorías Peter, en la teoría de la industrialización. Este autor centra su aporte en el carácter de la forma industrial de enseñar y aprender que supone esta propuesta. Propone que la educación a distancia podría ser analizada por comparación a la producción de bienes, sobre todo en las macroinstituciones, en aquellas universidades a distancias que nacieron al albor de los inicios tecnológicos, en la década fundamentalmente de los años 70. Diseño y producción, tanto en el cuadrante 1 como en el 3, que han de realizarse de forma planificada, de forma racional, secuenciada, sistemática, controlada, que es cierto que con la irrupción de la informática y su propia estructura lógica ayudan, cómo no, a este diseño. Y esas tecnologías facilitan con mayor potencialidad la interactividad. En esos materiales es donde se almacenan, donde se empaquetan los contenidos, es en los que se concretan mediante la metodología adecuada los conocimientos, las competencias, las actitudes que se pretende que alcance el estudiante, y siempre adaptados a sus necesidades y a las características de la materia o del curso en cuestión. Este almacenamiento se realiza en materiales, como decíamos, impresos, audio, la radio, por ejemplo, vídeo, a través de la televisión, informáticos y en soportes web de Internet. Una vez producidos estos materiales, siguiendo criterios rigurosos de planificación, siempre que las cosas se hagan bien, en estas metodologías a distancia más convencionales, más clásicas, de décadas pasadas, se debe proceder a la distribución física o electrónica de estos materiales, pues con el fin, lógicamente, de que lleguen a los destinatarios. Los alumnos que los han de estudiar de forma relativamente independiente y autónoma. Es el estudiante el que decide si desea estudiar o no estudiar, hacerlo en este momento o en otro momento, en este lugar, en el otro lugar, va a decidir también sobre el ritmo, sobre los pasos que habrá de seguir, sobre los objetivos y los medios, la forma de cómo estudiar. Independencia, por tanto, no solo con respecto al espacio y al tiempo, sino también en su potencialidad de independencia en el control y en la dirección del aprendizaje. Un estudiante de enseñanza a distancia tiene un amplio campo de independencia, contrariamente a lo que suele suceder con la dependencia, con la supeditación al profesor más propia de los estudiantes presenciales. En la historia de la educación a distancia ha sido recurrente la referencia a la autonomía, a la independencia del estudiante. Ese carácter autónomo e independiente de la forma de aprender fue destacado hace 4 décadas en la propuesta teórica de Wedemeyer, que citábamos con anterioridad, que centraba precisamente el planteamiento en la independencia del estudio por correspondencia. Añado que ese planteamiento sigue siendo válido en nuestros días si se desea destacar las posibilidades que para el estudio independiente comportan las tecnologías de la información y de la comunicación. Pasamos a otra diapositiva. En ella trato de fijar la atención en el cuadrante número 2, parte inferior izquierda, en el que existe
como existía en el número 1 escasa tecnología y mucha necesidad de autonomía. Surge en ese cuadrante la determinante figura en nuestra modalidad a distancia, la del tutor, la enseñanza tutelada. En aquellos años, fundamentalmente a través de las sesiones presenciales, del teléfono, del correo postal, posteriormente, y por poco tiempo, recuerdan ustedes, por el fax. Voy a volver sobre ello. Se trata así de una comunicación, ya un diálogo, atención, real, a través de la interacción, sea presencial, sea escrita o telefónica. En este cuadrante 2 se produce un diálogo asíncrono que también puede ser síncrono. Sesiones presenciales, por ejemplo, o teléfono, fundamentalmente. En las sesiones presenciales pueden generarse, además de las relaciones asimétricas o verticales, otras de carácter simétrico con los iguales y por tanto, multidireccionales. Algo de apertura se vislumbra en este cuadrante 2. Es decir, la estructura propia de los cuadrantes 1 y 3 dan pie en el 2 a un tipo de relación menos rígida y tímidamente flexible. Realmente, como apuntaba antes, la base de la educación a distancia, su rasgo más destacado al diferenciarla de las modalidades presenciales, es su característica de comunicación mediada entre docentes y alumnos. Un diálogo donde el estudiante no se limite a responder, sino a preguntar, a iniciar ese diálogo precisamente. Este diálogo real toma cuerpo a través de una enseñanza tutelada, que la reflejo aquí en este cuadrante 2. En efecto, la tutoría es un elemento sustancial y singular de los sistemas a distancia. El tutor suele ser el rostro, la imagen de esta forma de enseñar y aprender, al establecer ese sentimiento de relación personal entre el que enseña y el que aprende. En la mayoría de instituciones y programas a distancia, el componente de estudio independiente o autónomo está invariablemente apoyado por sistemas de asistencia, sistemas de asesoramiento, que son proporcionados idealmente en centros de estudio de apoyo o, en mayor medida, hoy por medios modernos de comunicación. Bien, el interés de una institución que enseña, cualquier institución, cualquier programa que trata de enseñar, es que se produzca, obviamente, aprendizaje en el receptor del proceso. Pero este aprendizaje ha de permitir al estudiante ser protagonista en cuanto al tiempo, espacio y ritmo de aprender. Es lo propio de la educación a distancia. Es decir, el proceso de enseñanza diseñado por la institución debe propiciar el aprendizaje que según los cuadrantes 1 y 3 será más estructurado y según los cuadrantes de abajo, 2 y 4, más abierto, más flexible. Y ese aprendizaje, sea a través de un sistema más estructurado o más flexible, es facilitado a través de la comunicación, a través del diálogo didáctico mediado entre institución y estudiante. Son en efecto los medios los que permiten la flexibilidad referida, porque aún en los entornos más estructurados siempre existirá cierta flexibilidad en el alumno, tanto en las variables espaciotemporales como en el ritmo de aprendizaje. Hoy día, esta flexibilidad espaciotemporal tiene su extremo superior, como bien saben ustedes, en la movilidad virtual, sistema, planteamiento, propuesta que se está imponiendo progresivamente. La interacción y comunicación como base del éxito de la educación a distancia son factores que favorecen el proceso de aprendizaje, o al menos parece que su ausencia se nota negativamente. El diálogo mediado real, que se significa en los cuadrantes 2 y 4, puede producirse, por tanto, de forma síncrona, o sea, presencial, telefónica, videoconferencia, chat, o de forma asíncrona, como a través del correo postal, el correo electrónico, el fax, internet, los foros, etc. En definitiva, este diálogo didáctico mediado pretende producir un aprendizaje, pero no en solitario, sino guiado por el docente, y según los casos, compartido con los pares gracias a las tecnologías interactivas. Esta forma de aprender con los otros está enfatizando las ventajas del grupo como elemento potenciador del aprendizaje de calidad. El aprendizaje colaborativo exige un alto nivel de interactividad entre profesores y estudiantes y de estos entre sí. El conocimiento como constructo social es abordado desde la interacción social de todos los miembros de la comunidad de aprendizaje.
Bien, en el último cuadrante, el cuarto, el número 4, parte inferior derecha del gráfico, podemos ubicar a la nueva educación a distancia, en la que se pueden presentar situaciones de diálogo real, síncrono, asíncrono, vertical, horizontal, multidireccional, y por todas esas tipologías entendemos que menos estructurado. Con la utilización de todas las herramientas colaborativas que brinda Internet y hoy la web 2.0 y lo que está viniendo, los sistemas masivos de aprendizaje abierto, los cursos online, la movilidad virtual, en todas estas situaciones el estudiante tiende a un mayor grado de autonomía, a un mayor grado de elección de tiempos y modos de aprender. Se cuenta con una menor estructura y con un mayor diálogo e interacción. Se abren, en efecto, nuevas perspectivas teóricas con los modelos de aprendizaje cooperativo o colaborativo. Se trata de destacar las posibilidades de aprendizaje entre varios participantes que colaboran, que trabajan en equipo. Se enfatiza en este cuadrante el valor del grupo y esos esfuerzos cooperativos entre profesores y estudiantes. Es de destacar la importancia de las comunidades que se generan en los entornos virtuales, la influencia que estas comunidades, que estas redes sociales tienen en el aprendizaje. Y de esta manera, el aprendizaje de hoy, y mucho más lo que está viniendo, va a partir en gran medida de la experiencia conjunta, el trabajo cooperativo, la colaboración, los pequeños grupos de trabajo, sin tener en cuenta las coordenadas espaciotemporales. Las redes sociales, como digo, vienen jugando este protagonismo bien conocido por todos. Los recursos abiertos, los dispositivos móviles, etcétera, van a agrandar esos extremos que se señalan en el cuadrante 4 de nuestro gráfico. Concluyo señalando que este modelo de diálogo didáctico mediado, que les acabo de proponer de manera muy sintética y muy esquemática, le he denominado al principio como integrador y comprensivo de los otros modelos teóricos señalados en una diapositiva del inicio que ahora les vuelvo a mostrar. Trato de explicarme. Esas teorías señaladas en una diapositiva interior que ahora tienen ustedes de nuevo en la pantalla, trato de mostrar que de todos los autores de estas teorías yo he tratado de integrar, de recoger en el modelo la parte sustancial de sus propuestas. Así de Peters y su teoría de la industrialización he recogido la necesidad de planificar cuidadosamente todo el proceso de diseño, de producción y distribución de materiales, y también de considerar que es la institución la que enseña, por lo que no se trata de docentes aislados, sino de equipos que dividen el trabajo de forma racional. En una institución a distancia, sobre todo en las de gran volumen de alumnos, ha de procederse con cautela y precisión en cuanto al diseño, el desarrollo y control de todas y cada una de las fases del proceso. En segundo lugar, de Wedemeyer y su teoría de la independencia, he destacado el valor de este concepto en cuanto al protagonismo del estudiante en lo relativo al gobierno de su tiempo y espacio de estudio, así como en el propio control y dirección del proceso de aprendizaje. Aunque es cierto que este concepto de independencia se va a ver muy mediatizado por esas inmensas posibilidades de estudio con los otros, bien en sesiones presenciales, de tutoría, o mediante la comunicación mediada por ordenador, el trabajo colaborativo, etc. Igualmente, esta independencia se verá obligadamente recortada, en su caso, por la propia acción de control de la institución, control del estamento docente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, según se trate de estudios reglados, estudios oficiales, estudios no formales, de carácter no formal, no reglados, formación continua, etcétera, etcétera. De Moore y su teoría de la distancia transaccional recogí por una parte la importancia que el autor atribuye al diálogo. Diálogo centro también en nuestra propuesta, diálogo entre docente o institución, los materiales y los estudiantes. Y por otra, también destaca este autor el grado de estructura que han de mostrar los diseños y producción de materiales. Dos variables, diálogo y estructura, que pueden conjugarse de diferentes maneras según la intensidad de cada una de ellas. El curso en sí, los materiales, pueden estar estructurados a muy alto o a muy bajo nivel, igual que el propio diálogo, que puede ser bajo
o alto. A estas dos variables Moore agrega la de autonomía del estudiante, a la que ya hemos aludido en un momento anterior. De Holmberg y su teoría de la conversación didáctica guiada he aplicado todo su planteamiento, tanto a través del diálogo simulado como del real, sea este diálogo real, síncrono o asíncrono. Al igual que Holmberg destaca el término diálogo, conversación, y yo lo integro con la perspectiva didáctica a través de la idea de diálogo didáctico mediado, diálogo establecido para enseñar, aprender a través de los medios. De Garrison, este autor, como recordarán, introduce en su propuesta aspectos relativos a la comunicación bidireccional. El término control que he recogido al destacar la necesidad de evaluar, controlar todas y cada una de las fases y resultados de la propuesta y desarrollo de un programa de estudios a distancia, así como también lo he recogido al considerar la influencia del tutor en el proceso de aprender del estudiante. Ha de señalarse en este punto que los recursos abiertos, los MOOC, no consideran obligatorio la necesidad de la evaluación, la necesidad de la acreditación, más allá de aquellos que lo deseen, que en este caso probablemente tendrán que abonar unas tasas para que la universidad o institución correspondiente les pueda acreditar, les puede dar el certificado correspondiente. Henry Slavin y otros muchos autores en esta última década vienen destacando el valor del aprendizaje colaborativo a través de la comunicación mediada por computador. Así he aprovechado esta aportación con el término diálogo, siempre entre dos o más personas e incluso, señalan algunos, entre persona y máquina, entre docente y estudiante, de estos entre sí. También destaco esta particularidad dentro del área del diálogo real, cuando a través de los canales de comunicación los estudiantes pueden aprender de forma individual y también cooperativa. Simonson destaca en su propuesta el término equivalencia de resultados al margen del entorno de aprendizaje de cada uno. Entiendo que aunque en mi propuesta no hago mención a este detalle, podrá descubrirse que estoy convencido de que con propuestas de educación a distancia serias y rigurosas, esa equivalencia está garantizada tanto comparativamente con la enseñanza presencial como entre los diferentes estudiantes de un determinado programa a distancia. Las aportaciones que cada día se vienen haciendo referidas al papel, hoy, de las tecnologías avanzadas en estos contextos de aprendizaje a distancia, los he asumido tanto en el área de diálogo simulado asíncrono como en la de diálogo real, síncrono o asíncrono. Me gustaría concluir con el convencimiento de que las teorías son necesarias porque en nuestro campo concreto las teorías van a reforzar y acreditar nuestras diferentes tomas de decisiones en educación a distancia. Van a suponer una sólida barrera y también una tranquilidad como garantía pues, ante tantas ocurrencias de carácter tecnológico que hoy se vierten en la red. Es una pena que otros piensen que las teorías son esencialmente para entender y comunicar propósitos, métodos y objetivos. Que no se piense esto, que no se esté convencido de que las teorías son fundamentales para esto. Y finalmente, ¿qué haríamos sin las teorías que nos sirven para configurar los principios que van a dirigir nuestra práctica? En fin, amigas y amigos, espero que este esquema teórico pueda aportar luz a este enmarañado, a este complejo y heterogéneo campo de la educación a distancia en sus múltiples y diferentes manifestaciones y formulaciones. El conocimiento teórico, el tecnológico y también el práctico se construye mejor, más sólido y de manera más eficiente compartiendo con otros. Aprovecho, ya que hablo de compartir con otros, para hacerles una llamada, una invitación y se sumen con otros docentes e investigadores a la red de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia que represento, a la red QED. Si les interesa la educación a distancia y las TIC aplicadas a la educación, deben estar en red QED. Vengan con nosotros, serán recibidos con los brazos abiertos. Para terminar, si alguno de ustedes desea citar esta conferencia o alguna parte de ella, les agradeceré que lo hagan referenciando el texto que les muestro en esta última diapositiva. Si han llegado hasta aquí,
muchas gracias. Y si no aguantaron hasta el final, pues que otros les den las gracias en mi nombre por soportarme hasta donde llegaron. A todos, a todas, saludos cordiales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.